Buenas tardes a todos. Yo creo que ya... Si quieres, deja la portada, Eduardo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al webinar de aspectos fundamentales de las investigaciones internas tras la Ley 2/2023 de protección del informante. Antes de nada, agradeceros a todos la participación en un webinar más que hacemos desde la Escuela de Práctica Jurídica. Mi nombre es Carlos Bonilla, soy abogado, socio de Rodríguez Arribas y dirijo los programas de compliance aquí en la Escuela de Práctica Jurídica y el de Investigaciones Internas y Forensic junto a Carlos Zavala, que voy a presentar a continuación. Y que antes, bueno, me gustaría decir que con Carlos siempre me pasa, cuando hacemos cosas juntos, una injusticia muy grande, que es que por el orden alfabético, como yo me apellido Bonilla, voy antes. Y él se apellida Zavala con Z, pues claro, cuando el que tiene un renombre y un perfil al que yo aspiraría es Carlos, por lo gran penalista que es y el expertise que tiene tanto en derecho penal como en investigaciones internas. Carlos Zavala es abogado y es el responsable del Departamento de Penal, Compliance e Investigaciones Internas en Clifford Chance. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Esto me ha pasado toda la vida, lo de ser el último, así que no pasa nada. Se agradece que te hayas dado cuenta y la presentación, por supuesto, te has pasado, pero trataremos de dejar a la escuela a la altura. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Y luego tenemos con nosotros también de Clifford Chance, una abogada penalista senior y que es el pegamento del curso y la que nos coordina Carlos a mí incluso y que no podríamos hacer nada ya sin ella, que es Sonia Trendafilova. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Bueno, esto deciros que es el preludio, un aperitivo del curso de Investigaciones Internas y Forensic que hacemos en la Escuela de Práctica Jurídica y que arranca dentro de 2 semanas, al que ahora compartiré la información por el chat y al que estáis todos invitados a echarle un ojo. Bien, Eduardo, no sé qué estás moviendo ahora que se nos ha ido la pantalla. Bueno, sí quería decir... Déjame compartir, discúlpame, Carlos, que es que si no, no puedo trabajar mientras, perdona. Vale, no hay problema. Bueno, vamos a comenzar. Os pido disculpas de antemano por mi voz. Tengo bronquitis, entonces si toso, os pido paciencia y comprensión. La cabeza no tienen en sala algunos, pero espero que la audiencia sí la tenga del webinar. Bueno, brevemente lo hemos estructurado de forma que voy a introducir el contexto del webinar, que es las investigaciones internas y la ley, para que luego Sonia nos introduzca los aspectos en los que incide más la ley y Carlos en una serie de cuestiones controvertidas. Deciros que esto también sirva de filtro para las preguntas, que vamos a circunscribir el webinar a las investigaciones internas del derecho penal, porque como habréis advertido, esta ley ha provocado un aluvión de webinars, incluso de cursos. Ya he estado viendo cursos de la Ley 2/2023 en el sector público. Eso tiene un contenido notable para que estemos aquí mucho tiempo. Entonces vamos a circunscribirlo a las investigaciones internas. Entonces, partiendo de eso, paso a exponer brevemente qué son las investigaciones internas para el que sea más novel en el asunto y además porque no tiene un derecho sustantivo como tal, es más de practicum. Entonces, es importante que partamos de ese contexto, ¿no? Las investigaciones internas consisten en todas las diligencias que se llevan a cabo, diligencias, actuaciones en el seno de una empresa, a instancias de la misma, para esclarecer unos hechos que pueden revestir el carácter de una infracción normativa, administrativa, una infracción de normativa interna, incluso de código ético que afecta a la reputación, o una infracción penal, un ilícito penal, constitutiva de un delito, que es en gran parte porque los abogados penalistas formamos parte o llevamos muchas veces el timón de una investigación interna. Bien, porque tenemos este expertise o conocimiento en derecho penal para dirigir la investigación y saber a qué nos estamos enfrentando, a qué nos podemos enfrentar. Eso es uno de los pilares por los que participamos. Otra es la recolección de evidencias durante la investigación interna, que
tenemos que tener claro que hay que hacerlo de forma que no se conculque ningún derecho y que las pruebas que podamos derivar de esa investigación interna no estén contaminadas de cara a un procedimiento judicial, a un proceso judicial, si queremos aportarlas. De hecho, la investigación interna puede nacer de un procedimiento judicial que ya se está sustanciando o de un procedimiento judicial que se va a sustanciar. Es por ello y esa es otra de los fundamentos por los que los penalistas formamos parte de una investigación interna, afecta a la defensa procesal, tanto de las personas físicas implicadas como de la propia persona jurídica. Y otros dos aspectos que podemos mencionar de cara a nuestra participación como penalistas en la investigación interna es nuestro secreto profesional, el Legal Client Attorney Privilege que dicen en Estados Unidos, y que la propia investigación interna forma parte del compliance penal de una empresa. Es al final una medida preventiva que es necesaria para la defensa de la persona jurídica, ¿no? Bueno, pues esto es en suma las investigaciones internas y la participación del abogado penalista en la misma. Ahora, la segunda pata sobre la que va a girar el webinar, que es la Ley 2/2023 de protección del informante. Claro, no teníamos, como decía al principio, un derecho sustantivo, una norma, una ley en la que apoyarnos más allá de soft law, ¿no? De ISOs, recomendaciones, y llega esta ley que viene a transponer la Directiva 2019 de whistleblowing y nos establece una serie de requisitos para el canal de denuncias, el procedimiento de instrucción de la denuncia que tenemos que ir viendo. Bueno, como digo, la ley viene a transponer la Directiva 2019 de la Unión Europea. Se dice mucho en estos webinars, la ley ya advierto que es muy criticada, está siendo muy criticada, y se ha dicho mucho que claro, que llegamos tarde. La ley, yo comparto que tiene muchos defectos, pero esto de llegar tarde no somos los únicos. Hay que recordar que los únicos que han llegado a tiempo han sido Dinamarca y Suecia, y el resto hemos llegado tarde a la transposición, y gracias a Dios ahora tenemos ley. Que hay países como Alemania e Italia que todavía están pendientes. Por cierto, los países inspiradores de nuestro derecho penal. Bueno, sigamos con la ley. Voy a dar unas pinceladas sobre en qué consiste la ley. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Proteger al informante. Y digo, antes se hablaba de denunciante, de alertador. La ley deja claro incluso en su preámbulo que prefiere escoger la palabra informante. El objetivo es proteger al informante que en un contexto laboral, una persona que advierte una infracción administrativa que sea de carácter grave, muy grave, una infracción penal, una infracción de normativa de la Unión, pueda denunciarlo y no se tomen represalias contra él. Ese es el objetivo de la ley, proteger al que informa sobre una contravención de derecho y de ordenamiento jurídico administrativo y penal. Bien, como segunda finalidad de la ley, el artículo 1 dice que fomentar una cultura de información, etc. Bueno, eso parece un poco abstracto, pero lo que sí que es, no sé si diría finalidad, más bien consecuencia, es el establecimiento de toda una serie de requisitos que tiene que tener un sistema de información, un canal de denuncias, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Bueno, el ámbito personal de la ley. Perdón. Bueno, pues protege a informantes tanto del sector privado como del sector público. Como digo, en un contexto laboral. Ese contexto laboral tiene un alcance amplio. La ley intenta incluir, al transponer la directiva que también lo hace, todas las fórmulas prácticamente y todas las personas afectadas en un contexto laboral. Hay quien dice que deja fuera a los stakeholders, que sería también otro grupo importante. Bueno, en definitiva, desde el empleado como tal, hasta accionistas, subcontratistas, todo lo que surge en un contexto laboral, y me parece reseñable que en todo el tiempo, es decir, en el pasado, si ya has terminado esa relación laboral, pero tienes constancia de que se ha cometido un delito, por ejemplo, puedes denunciar en tu relación laboral pasada, en el presente si estás, e incluso en el futuro. Hay potencialidad. Habla que incluso el candidato que está en un proceso de selección y advierte pues un delito, ¿no?, dentro de la empresa, también puede informar sobre ello. Perdón. En el ámbito material, como ya os he dicho, es lo que podemos denunciar
son infracciones, infracciones administrativas que revistan el carácter de grave o muy grave, o delitos, infracciones penales, y infracción de derecho a la unión. Bien, principalmente, ¿qué viene a imponer esta ley a las empresas? Y ahora veremos a qué empresas y en qué momento. Pero lo que viene a regular es un sistema de información, un sistema interno de información. Claro, eso es reseñable, porque la ley tiene muchos defectos, pero una virtud que tiene es que ya empieza a materializar conceptos de compliance interesantes. Como decía, antes solo teníamos soft law en materia de compliance y el 31 bis. Ahora, una ley que al menos tiene la vocación de diseñar y recoger los conceptos como un sistema, una política, un procedimiento, o sea, sigue una pirámide de normativa interna de forma correcta, pues eso al menos sí se lo podemos reconocer. Bueno, pues habla de un sistema interno de información, que es a la vez el que va a incluir ese canal de denuncias. Bueno, dice que este sistema interno tiene que ser implantado por el órgano de gobierno o el órgano de administración, vamos, y que, como digo, responde a estos principios de compliance norteamericanos de top from the top, ¿no? Entonces, empieza bien, tiene que implantarlo el órgano de gobierno, tiene que garantizar la confidencialidad, muy importante, de las comunicaciones, la seguridad de las comunicaciones, garantizar, por supuesto, el cumplimiento de la protección de datos de todo lo informado y del contenido de la información. También tiene que garantizar el posible anonimato, si así lo desea el informante que vaya a denunciar, y establece, como digo, un canal, el diseño e implantación de un canal interno. Este canal interno, bueno, pues en cuanto a su uso, señala que debe de garantizar que pueda haber un uso que se pueda denunciar de forma tanto escrita como verbal, siempre que haya que se pueda soportar, que haya trazabilidad, es decir, si es verbal, que se puede hacer incluso por mensaje de voz y si no se puede hacer por transcripción. También garantiza, si así lo desea el informante, que pueda haber incluso una reunión presencial. Garantiza otros aspectos importantes como el plazo máximo para dar respuesta a esa denuncia, que son 3 meses, prorrogable a 6 meses según complejidad en el ámbito privado. Luego veremos el canal externo que no da esa opción, lo ciñe en 3 meses. Bueno, también reconoce la posibilidad de que la gestión del canal se pueda externalizar, y también el sistema interno de información establece la ley que tiene que nombrarse un responsable del sistema interno de información, que también apunta a la ley que puede ser asumido por el propio compliance officer. Cuidado la diferencia entre el externalizar el responsable del sistema interno, que eso no se podría hacer, con el que gestiona el canal de denuncias, que son posiciones diferentes. Luego establece que tenemos que, en ese sistema interno de información, además del canal de denuncias interno, con los requisitos que he dicho, se tiene que establecer una política donde se consten los principios generales de nuestro sistema de información, un procedimiento con los requisitos que ya he ido mencionando, y que contenga las garantías a las que se pueda acoger el denunciante, ¿no? el informante, que es al final el espíritu de la ley. También este sistema interno de información en las empresas tiene que informar sobre el canal externo, que es otra de las novedades que incluye la ley. La ley, con este espíritu de proteger al informante, pues el legislador entiende, al transponer también el espíritu de la directiva, que pese a que implantemos un sistema interno con todas estas garantías y que cumpla esta ley, el informante siempre puede temer represalias por parte de la empresa. Entonces, habilita lo que es el canal externo. Un canal externo gestionado por una autoridad administrativa que llama la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que es un organismo público de creación a raíz de esta ley. Entonces, ese canal externo también tiene que informar al sistema de información de la empresa de que el informante puede ir a ese canal externo a denunciar estos hechos y derivarlo a la administración pública a través de ahí. Bueno, esos son a grandes rasgos las características que tiene que tener este sistema interno de información y este canal de denuncias.
hay muchas más, como os digo, como vamos a ceñirlo en las investigaciones internas, luego con las preguntas iremos señalando algunos otros aspectos. Bueno, ¿cuáles son los sujetos obligados a establecer este canal, este sistema de información y los sujetos obligados a la ley, ¿no? Pues están las personas físicas y personas jurídicas con más de 50 trabajadores. Bien, esos son los que tienen que implantar el sistema y los que se ven sujetos a esta ley. Pueden compartir, esa es una opción que da la ley, el sistema de información, pueden compartir gastos y compartirlo las empresas que tengan de 50 a 249 trabajadores. Bueno, también los partidos políticos, sindicatos y fundaciones relacionadas tienen que implantar, también tienen que acogerse a esta ley, implantar el sistema de información, incluido el canal de denuncias, con independencia del número, y también todas las entidades del sector público, con la singularidad de que los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir también gastos. Bien, en cuanto a la obligación de la implantación, las empresas de 50 a 249 trabajadores tienen hasta el 1 de diciembre para acogerse a esta ley, para implementar el sistema interno de información y el canal de denuncias. Las empresas de más de 250 trabajadores tienen hasta el 13 de junio. Y bueno, ahora hago una referencia a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que me voy a referir como ella a la autoridad, tiene un plazo de creación de 1 año, lo cual ya advierte un defecto que este organismo, que va a ser consultivo, incluso es el organismo sancionador de esta ley, puede que no esté creado cuando ya tenemos obligación de sujetarnos a la ley. Bueno, eso es singular. Como digo, la ley para establecer este canal externo, para la gestión del canal externo y el responsable, en concreto del canal externo, establece la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Independiente, que parece una aspiración, porque en realidad es dependiente del Ministerio de Justicia, pero bueno, eso a lo mejor lo hablamos luego con Carlos cuando señale algunas deficiencias. Bueno, es el organismo público responsable del canal externo, es el órgano consultivo y sancionador. Bien, otro aspecto, y ya voy terminando, otro aspecto que quería reseñar de la ley, que además es la propia ley en su preámbulo lo dice, que dice que el título 7º es el eje de la ley, que son las garantías de protección del informante. Bueno, pues la ley establece la prohibición de cualquier represalia. Ahí es bastante precisa, ya lo era la Directiva 2019, en señalar no solo las represalias que se tengan burdamente contra alguien que informa, es decir, un trabajador que informa sobre una práctica que puede ser constitutiva de un delito de corrupción, la empresa entiende que hay que sancionar al trabajador, lo disfraza de algún artificio y le sanciona, le suspende empleo o sueldo o le despide. Bien, eso sería burdo, pero es que la ley ya contempla métodos de represalia más indirectos, como el no darle acceso a formación, el cortarle, ponerle un techo, el cortarle su progresión, etc. Entonces, enumera una serie de represalias que prohíbe, ¿no? Incluso ex ante, ¿no? También incluye la nulidad de cualquier tipo de cláusula contractual de renuncia a informar sobre determinadas prácticas, etc. Eso me parece interesante. Sí que es cierto que hay un defecto, no sé si luego lo comentaremos con Carlos, pero solo lo voy a apuntar, que claro, todo el espíritu de la norma gira en torno a proteger al informante y dice la ley muy bien que quedará eximido de cualquier responsabilidad en el orden civil, administrativo, etc. Pero excluye el orden penal. O sea, sí tendría responsabilidad penal en el caso de que se haya cometido un delito de revelación de secretos, etc. Claro, eso es lo más importante, lo que más puede temer un informante, ¿no? La última ratio, el derecho penal, la manifestación del ius puniendi del Estado. Entonces, eso es singular porque además la directiva sí decía que había que garantizar la exención de responsabilidad incluido en el orden penal. Pero bueno, la ley aquí no lo estima así. También, establece una serie de medidas de apoyo para el informante, como asistencia jurídica gratuita, apoyo financiero, psicológico, etc. Bueno,
Y por último, lo que más suele importar sobre una ley administrativa, que es el régimen sancionador, establece un régimen sancionador de calado por niveles, muy grave, grave y leve. Muy grave, pues todo lo relacionado con la limitación de derechos, la imposición de represalias, la vulneración de confidencialidad y del anonimato, y una muy singular, que es incumplir con las obligaciones del sistema interno de información en los términos de esta ley. Claro, lo que incluye el incumplimiento de todos los requisitos que marque la ley. Luego, la infracción grave y leve, la sanción en el régimen sancionador, la infracción grave y leve, al final, excepto alguna singularidad, es el decalaje serán las mismas que muy grave cuando no revistan ese carácter. O sea, las graves y las leves serán las mismas cuando no sean consideradas ni muy graves ni graves. Entonces, bueno, ese es el régimen sancionador en el que nos movemos. Las multas, lo que es la sanción materializada, pues bueno, diferencia entre persona física y persona jurídica. De persona física tenemos de 1.000 euros, mínimo 1.000 euros, máximo 10.000 euros para leves, de 10.000 a 30.000 euros para graves y de 30.000 a 300.000 euros para muy graves. Y en la persona jurídica, cosa que me llama la atención, no establece un mínimo, dice hasta 100.000 euros para leves, o es posible que sea 100 euros, sea menos que la persona física de mínimo. Bueno, de 100.000 a 600.000 euros para graves y de 600.000 a 1.000.000 de euros para muy graves. Bueno, y eso acompañado de otras medidas que pueden imponerse, como que no obtengan subvenciones o la prohibición de contratar con el sector público. Todas estas medidas, como he anunciado antes, el órgano sancionador es la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Bueno, pues este es el resumen que he hecho de la ley, que espero que os sea útil. Mi opinión brevemente, y luego como abriremos un coloquio lo comentaremos con además lo que va a añadir Carlos de defectos. Mi opinión, sí es cierto que muchos operadores y muchos juristas la han criticado mucho. Tienen razón de criticarla. Mi opinión es que no es errática de estas leyes que tengas que tirar a la basura entera. Yo creo que la voluntad, y como digo, por ejemplo, los términos de compliance, ahí se ve que ha habido un trabajo en ello. Lo que pasa es que los errores que tiene son muy graves. Por ejemplo, y con esto termino ya, el que ha anunciado de que no proteja de exención de responsabilidad penal al informante ya es singular, pero hay otro, como es el de que cuando el responsable del sistema de información advierta de que la denuncia tiene indicios de constituir un delito, informará inmediatamente al Ministerio Fiscal. Claro, esto, como abogado penalista y procesalista, pues claro, ya dices, bueno, si ya hemos superado que en su día recibíamos los requerimientos de aportar un programa de compliance en el procedimiento cuando defendíamos a una persona jurídica, y ya teníamos que recurrir diciendo, oiga, que el programa de compliance afecta al elemento antijurídico y al elemento culpable de la persona jurídica, que es el defecto estructural y organizacional que se manifiesta en una ausencia de cultura de cumplimiento, es decir, no tener las medidas de vigilancia y control. Usted, juzgado, me está requiriendo para que aporte algo que afecta a mi propia incriminación. O sea, me puedo autoincriminar. Entonces, claro, partiendo de que eso ya se ha ido superando, primero con la sentencia de Manuel Marchena, no sé si, creo que era de 2016-2017, que decía, ya se opte por un modelo de autorresponsabilidad o de responsabilidad vicarial, deberá de responder a los principios del derecho penal, y con el reciente auto de la Audiencia Nacional de Abengoa, que dice efectivamente que afecta al derecho de defensa, no declarar contra sí mismo y autoincriminarse, pues ahora llega la Fiscalía, o sea, ahora llega la Ley 2/2023, que ni siquiera es orgánica, y nos dice que en cuanto haya delito nos denunciemos. Claro, si estuviéramos en un sistema norteamericano donde la autodenuncia puede entenderse como requisito para la exención o causa absolutoria, pues dices, pues si me autodenuncio, pues bueno,
pues al menos habrá una exención para la persona jurídica, pero aquí no se reconoce. Es cierto que la única forma de salvarlo sería decir que como tenemos que informar al Ministerio Fiscal y la circular del Ministerio Fiscal 2016-1-2016 dice que no acusarán cuando haya autodenuncia, bien, pero la seguridad que le ofrece a uno autodenunciarse cuando el único sustento que tienes es la indicación del Ministerio Fiscal sobre su criterio para acusar o no, que por supuesto que no es norma, no es ley, no es vinculante para el resto, pues hombre, es cuanto menos endeble. Antes al menos teníamos la obligación de la ley de enjuiciamiento criminal de denunciar delitos públicos si era una sanción simbólica, que eran pesetas. Ahora, por esta ley nos podemos enfrentar a 1 millón de euros. Entonces, bueno, esta es una de los defectos que yo veo más claros y en definitiva que habría que subsanar. Bueno, muchas gracias a todos. Perdón por las toses, que estoy con la bronquitis que no me deja. Le doy paso a Sonia, que nos va a ilustrar sobre la incidencia concreta de la ley en las investigaciones internas y luego además nos va a comentar un poco el íter de una denuncia en una investigación interna, ¿no? Bueno, muchas gracias. Paso a la palabra a Sonia. Sí, gracias, Carlos. La verdad es que ha sido muy útil esta introducción así bastante detallada, ¿no?, de la ley para que sepamos de qué estamos hablando. A ver, yo creo que aquí, hablando de la incidencia de la ley sobre las investigaciones internas, hay que tener claras dos cosas, ¿no? En primer lugar, que las investigaciones internas existían antes de la ley, o sea que la ley no viene a reinventar un poco, ¿no?, de qué es esto. No es la primera vez que vamos a hablar de investigaciones internas. Sí es importante, en segundo lugar, señalar que con esta ley lo que se prevé es que lo más probable es que suban muchísimo los casos de investigaciones internas por una razón muy obvia, es que por primera vez en la regulación española tenemos más o menos una estructura, esquema, unas directrices, aunque sea de ley, de lo que no sea soft law a lo que se refirió Carlos, de cómo hacer una investigación interna y tenemos una obligación de hacerla, ¿no? Porque antes, pues las investigaciones internas, todo el mundo sabe, ¿no?, que forman parte del sistema de compliance, sí que son herramientas muy útiles que se utilizan para mostrar incluso un buen cumplimiento con y compromiso con la cultura ética y corporativa de una empresa. Pero antes no existían estas directrices, no existía esta obligación de llevar a cabo una investigación interna. O sea que las empresas podían decidir, ¿no?, en función un poco que era un poco una decisión estratégica. Quiere decir, me conviene tener más conocimiento sobre unos hechos que me pueden perjudicar o sobre los que se han abierto unas diligencias previas y sobre los que yo puedo resultar investigado como empresa. O, por otro lado, pues en caso de cualquier irregularidad que se haya detectado, de cara a autoprotegerme, de cara a recuperar unas pérdidas económicas, por ejemplo, y buscar el resarcimiento de daños, pues me convendría llevar a cabo estas investigaciones internas. O simplemente llevo estas investigaciones internas para ver, en una muestra de compromiso, ¿no?, con mi política y mi forma de entender el compliance dentro de la empresa, ¿no? Pero todo esto era totalmente voluntario en el sentido de que era más bien una decisión estratégica. Desde mi punto de vista, lo que cambia con esta ley de protección al informante, que aunque se llame protección al informante, tiene mucho que ver con investigaciones internas y por eso de ahí pues hemos montado este webinar precisamente para hacer el lazo entre los dos temas grandes, y es que ahora por primera vez tenemos una regulación mínima. Es verdad, la regulación podría haber sido mucho más exhaustiva, con mucho más detalle, con muchas más garantías y previsiones legales. Sobre todo, lo que echamos en falta, ¿no?, es un poco de cómo se interpreta, ¿no?, de todos los resultados de estas investigaciones, qué es lo que podemos hacer con un informe de investigación interna a raíz de una denuncia por el canal de denuncias. Pero bueno, sí es positivo que tenemos un marco regulatorio, ¿no? Entonces, ahora ya, desde este punto de vista de protección del informante, esperamos un incremento de los casos, primero de las investigaciones internas y segundo y esto es como consecuencia natural, ¿no?, de lo primero,
del número de denuncias o de reportes que se vayan a recibir, porque si antes la mayoría de las empresas y clientes nuestros con los que trabajamos, pues tienen un canal de denuncia, normalmente los circunscriben a temas concretos, a temas de denuncias penales, a infracciones de normativa interna, y este canal es más o menos acotado, ¿no? Pues ahora con la nueva ley, con la previsión de tener un sitio en la página web habilitado para poder, en la página web, no en la intranet, sino en la página web de la empresa, quiere decir que va a estar incluso abierto a terceros, quiere decir fuera de la empresa, proveedores, business partners, clientes, pues se prevé que esta incidencia va a subir naturalmente, ¿no? Y bueno, voy a ser muy breve en un segundo punto para ver un poco cómo es, no tanto la regulación que da la directiva y la ley que la transcribe de una manera más o menos literal en este sentido, sino para ver cuál es el íter de una denuncia, qué es lo que sufre, pues desde qué obligaciones nuevas se generan para las empresas, pues también en muchos de estos casos, estas obligaciones que ahora sí que están escritas en la ley, pues son cosas bastante lógicas y normales que antes las empresas estaban haciendo. Por ejemplo, tener un responsable del canal de denuncias, pues esto es una obligación formal de la ley 2/2023, pero todas las empresas prácticamente, pues por un tema puramente organizativo, pues tenían una persona encargada de recibir estas denuncias y de gestionarlas, ¿no? Ahora lo que se puede decir es que después de la entrada en vigor de esta ley, lo que se ha hecho con las investigaciones internas y con todo el procedimiento de gestión de denuncias es profesionalizarlo muchísimo. Profesionalizarlo en el sentido de que ya se puede externalizar, por supuesto, que esto es un paso bastante grande, que también antes también se podía, por supuesto, pero es que ya tenemos una previsión legal al respecto. Y en segundo lugar, lo que tenemos es un marco interno normativo, pues ya nos están obligando a tener una política y un procedimiento de gestión de estas denuncias. ¿Qué es lo que nos dicen? En plan, ¿cómo tenemos que llevar a cabo una investigación interna si su origen es a través de una denuncia, un reporte recibido a través de este canal, ¿no? Entendemos que esta regulación entra en práctica solamente respecto de aquellos reportes, aquellas denuncias que se hacen a través del canal, porque en todos los demás casos que Carlos también comentó, pues por ejemplo, un hallazgo accidental de una irregularidad o la existencia de un procedimiento penal, pues entendemos que estos requisitos no aplicarían, que sí que ahí habría cierto margen de libertad de la empresa de configurar y de hacer las investigaciones a su manera, ¿no? Pero es curioso porque la ley nos indica que desde que se recibe una denuncia se tienen que poner en marcha una serie de mecanismos y una serie de procedimientos, a veces muy reglados, ¿no? Para justificar que todo se ha llevado a cabo a pie de la letra de la ley, incluido un acuse de recibo en los 7 días posteriores a recibir la denuncia, que como bien sabemos puede ser anónima, en cuyo caso pues es difícil, ¿no?, un seguimiento más cercano de esta denuncia, pero la ley también prevé que en aquellos casos en los que sí el informante está identificado, tenemos que poner en marcha un canal abierto de comunicación con el denunciante, cosa que antes no había esta obligación, con lo cual nos estamos ya adentrando en una dinámica colaborativa con el denunciante, también por el tema que también comentó Carlos de prohibición de represalias, de tomar ciertas medidas de protección, incluso no solo para el denunciante, porque la ley es bastante amplia en este sentido, es que no es solo el denunciante, sino también su círculo más cercano, para garantizar que ninguna represalia se puede tomar como consecuencia, ¿no?, de haber denunciado una irregularidad. Y aparte de las medidas de apoyo que tienen más incidencia en el ámbito público, ¿no? Pues bien, después de recibir la denuncia, pues todo el procedimiento que se tiene que seguir viene más o menos establecido, ¿no? Se establece este canal,
se está ofreciendo la posibilidad al denunciante de aportar más información, se le está escuchando, hay que hacer ciertas entrevistas con el denunciante y con las personas que él indica, ¿no? Como implicados en el caso. De todo esto hay que dejar constancia. Y finalmente se tiene que resolver en un plazo máximo de 3 meses. Se tiene que dar una respuesta. Por supuesto, aquí hay que modular esta previsión porque dependiendo mucho del tipo de denuncia y de la complejidad, pues esto es desde luego un tema un poco modulable, ¿no? Pero la estructura de la investigación interna es esta, como cualquier otra, que termina con una resolución o una solución. A ver, la ley no habla de informe, pero lo más lógico es que todo esto se plasme en un informe y en el informe bueno, que se lleguen a unas conclusiones sobre los hechos, sobre por qué han ocurrido estos hechos y ciertas medidas a tomar. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque se puede hablar muchísimo más de cómo articular una investigación interna, pero simplemente quería dar unas pinceladas para que nos hagamos todos una idea de que hemos pasado de un ámbito totalmente a falta de regulación, de un ámbito bastante regulado que incluso te está obligando a ciertos plazos bastante cortos, ¿no? Para tomar medidas y para tomártelo muy en serio. O sea, que el responsable del canal tiene que reaccionar de una forma bastante rápida y eficiente. Yo creo que estaría bien darle la palabra a Carlos a Carlos Zavala para que nos pueda ilustrar sobre algunas curiosidades, algunos temas así más controvertidos que llaman la atención sobre esta ley y cómo estos temas, ¿no? Se integran en la gestión de las investigaciones internas tal y como las conocemos. Carlos. Pues muchas gracias, Sonia. Estoy viendo que hay mucha gente haciendo muchas preguntas, por lo que yo, si os parece, pues vamos a hablar de 4 cosas fundamentalmente, que son pues el ámbito subjetivo de la ley. En segundo lugar, vamos a hablar de los grupos de empresas y de las denuncias anónimas, ¿vale? Aparte de 2 cuestiones con las que voy a comenzar, que son las que se ha referido Carlos, diciendo que, imputándome a mí haber criticado la ley, que por supuesto la he criticado, pero la verdad es que no me parece un auténtico despropósito. La verdad es que a mí me gusta bastante. Creo que tiene los clásicos problemas de cuando la gente mete mucha pluma y la gente corrige muchas veces. Y entonces, por eso precisamente, posiblemente el primer texto estuviese, el que ni conocimos, estaría mejor que este último que han sacado, que a modo de anécdota, para que veamos cómo nuestros políticos pues negocian estas leyes, nos encontramos con que la autoridad independiente de protección del informante será distinta en algunas comunidades autónomas. Incluso en el País Vasco pues tendrá su propia autoridad, de tal modo que una empresa que tiene una fábrica en Guipúzcoa y otra en Soria, pues si tiene que reportar algo, pues tendrá ya la discusión sobre dónde la tiene que reportar y sobre dónde tiene que ir su informante. Pero bueno, estas son cuestiones que, como digo, son más prácticas que otra cosa. Y luego, los 2 puntos precisamente que ha situado Carlos como grandes problemas, que son esta remisión al Ministerio Fiscal cuando se sospeche o cuando se constate la existencia de un delito. Pues bueno, parece que va de suyo, que será una conducta absolutamente justificada el no autodenunciarte. Esto va de suyo. El problema es si alguien puede interpretar que si recibe una denuncia de un compañero de trabajo hacia otro diciendo que tiene fotos pederastas en su ordenador, si eso lo tiene que denunciar o no lo tiene que denunciar por estar dentro de su canal de denuncias. Precisamente la interpretación que busca en la ley en este caso es que se remita directamente, y esto en la pederastia no tiene nada que ver ni con la empresa, ni con la responsabilidad penal de la persona jurídica, ni con una posible inculcación del artículo 24, ¿no? De la Constitución, que consagra el derecho de defensa y el derecho a no confesarse culpable. Y en segundo lugar tenemos el supuesto de los denunciantes que se equivocan de buena fe o de mala fe o que cometen delitos
precisamente para publicitar algún tipo de información de este tipo, ¿no? Entonces, esto también es otra cuestión que han solventado ya hace muy poco tiempo, además justo antes, que esto es lo verdaderamente sorprendente, antes de que se aprobase la ley, que es el caso de LuxLeaks, que fue un caso bastante sonado en el que se condenó a un whistleblower que trabajaba en PricewaterhouseCoopers y le propusieron una forma de pagarle, que era una estructura fiscal un poco agresiva, y él lo denunció. Este señor fue condenado y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Luxemburgo precisamente por haberle condenado a él, y le van a tener que indemnizar declarando absolutamente nula esa condena. Por tanto, parece que lo que diga un whistleblower pues va a estar en prácticamente todos los casos pues bendecido, y lo que dice esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es fundamentalmente que estos hechos deben afectar al interés público para estar protegidos. A partir de aquí, como digo, voy a entrar en una cuestión que me parece de la más interesante, que es quién está realmente obligado por esta normativa. Aunque esta normativa se llega a referir en algún momento de nuevo al término sujetos obligados, como hace la normativa de prevención de blanqueo de capitales, en este caso nos encontramos también con que va a haber muchos más sujetos obligados que simplemente las empresas de más de 50 trabajadores. Resulta criticable que la propia ley no haya especificado más sobre estos 50 trabajadores. Y si me quedo en 49, si son fijos discontinuos, si la mitad de la plantilla trabaja solo por la mañana y la otra mitad por la tarde, ¿cómo los contamos? Este es uno de los problemas con los que uno se encuentra nada más en leer la ley. Sin embargo, y si vamos a la fuente, que es la Directiva Comunitaria de 2019/1937, llamada de whistleblowers, nos encontramos con que sigue ese mismo criterio. Distingue entre empresas de 50 y de 250 trabajadores y punto. Sin embargo, si revisamos la legislación nacional en esta materia, nos encontramos que, por ejemplo, el Real Decreto del 2018 referido precisamente a los planes de igualdad, nos encontramos con que realiza precisamente una descripción sobre cómo han de computarse esos 50 trabajadores. Precisamente en este contexto es en el que comienza a expandirse el círculo de sujetos obligados por esta normativa. Porque si en principio podríamos decir y lavarnos las manos con que son empresas de más de 50 trabajadores, también en el propio artículo 10 ya introduce la obligación también para todas las empresas que sean sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo. ¿Qué ocurre? Que la normativa de prevención de blanqueo ya obligaba en su momento, la última modificación de la ley, a establecer un canal de denuncias. Lo que habrá que hacer ahora será adaptar ese canal de denuncias dedicado al blanqueo de capitales, a la prevención del blanqueo de capitales, a esta nueva norma. Pero también nos encontramos con otro tipo de supuestos, que son los que aparecen reflejados en el artículo 10.2, que son todas las empresas que tengan algún tipo de canal de denuncias deberán adaptarlo a esta normativa. Por tanto, todas las empresas, aunque tengan menos de 50 empleados o aunque tengan un canal que no sea estrictamente un canal dedicado a la lucha contra la corrupción o el blanqueo de capitales, simplemente con tener un canal ético para tu código de conducta o para tu plan de igualdad, en estos casos vas a tener que adaptar tu canal a esta nueva normativa, lo que nos va a llevar precisamente a establecer que nos vamos a encontrar que cualquier empresa que tenga un programa de compliance conforme al artículo 31 bis del Código Penal se va a ver en la necesidad de tener que implementar este tipo de canal, que fundamentalmente tiene tres cosas distintas de las que habíamos hablado y que nos da lugar a otra situación, ¿no? El otro apartado del que iba a hablar, que son las denuncias anónimas, la confidencialidad y la posibilidad de externalización de la gestión del canal. Nos encontramos con que finalmente una ley en negro sobre blanco
dice que se deben admitir y tramitar las denuncias anónimas como si fuesen unas denuncias absolutamente normales. Esto verdaderamente ya hace algún tiempo había comenzado a pasar en distintos ámbitos, y precisamente el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, el año pasado, o no sé si fue en el 21, perdón, ya hace 2, sacó una sentencia muy interesante donde dice que la denuncia anónima no tiene por qué ser inválida per se, sino que deberá aceptarse en todos los campos. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con la necesidad de confidencialidad de la información, ¿no? Que esto también pues, es una cuestión que va de suyo, ¿no? Oye, si las investigaciones que estamos haciendo, pues no se puede revelar quién es la persona que ha denunciado en el caso de que haya decidido colaborar con la investigación o ayudar, y en todos los otros casos en los que nos podemos encontrar también con el problema de las represalias, ¿no? Evitar cualquier tipo de represalia por la interposición de algún tipo de denuncia contra la empresa. Estos son, yo creo, las 3 cuestiones fundamentales que van a hacer necesario en cualquier canal de denuncias actualizarlo e implementar todas estas cuestiones que veo también en las preguntas, y ahora iremos sobre ellas, especialmente dedicadas a los temas de protección de datos. Pues bueno, los temas de protección de datos tampoco es que haya una novedad tremenda en materia de protección de datos, sino que la información que sale del canal de denuncias o que entre en el canal de denuncias necesariamente ha de cumplir con la ley de protección de datos. Bueno, va de suyo también. Tampoco parece que hayamos descubierto la pólvora con este tema de la protección de datos, sino que efectivamente para proteger los datos, los datos personales que podemos llegar a tener en ese archivo que recuperemos de todas las denuncias, pues deberemos anonimizar en lo posible las investigaciones, precisamente para conservar la confidencialidad y, en segundo lugar, para poder cumplir con la normativa de protección de datos. Si os parece, Sonia, Carlos, podemos contestar algunas de las preguntas y así no las dejamos sin contestar, que parece ser que hay muchas y muy interesantes, ¿vale? Vale, estupendo, Carlos. Yo solo un comentario, estoy contigo en la valoración de la ley. Me ha gustado lo de cuando escribes mucho. Fíjate que el estilo del legislador ahora es hacer preámbulos ingentes. Eso es muy curioso. El otro día lo calculé, el 33% de la ley es el preámbulo, un tercio. Eso es singular. Pero bueno, estoy contigo que aunque algún fallo pueda ser más grave, no es para echar la basura de per se, ¿no? Mira, he seleccionado, perdonad, lo filtro por investigación interna. Hay muchas preguntas y os lo agradecemos a todos. Dice Francisco Santana, ¿cuál estiman será la incidencia de esta nueva ley para las investigaciones internas de los potenciales incumplimientos de empresas españolas realizados en el extranjero? Está muy buena, Carlos. Bueno, pues en principio también va a depender de la estructura del grupo de empresas. Si simplemente es una empresa española, una SA española operando directamente en el extranjero, pues está suficientemente claro. Va a operar completamente porque su sistema de compliance opera completamente porque no está trabajando ni siquiera a través de una filial. Si nos encontramos en un supuesto en el que una empresa española trabaja a través de una filial en otro país, pues tendremos que ver si esa filial ha asumido los presupuestos de compliance y ha asumido los presupuestos de su canal de denuncias. En principio, lo que nos llevaría es precisamente al inicio de esa investigación. En los grupos multinacionales es ya desde hace años muy habitual tener centralizado a nivel mundial sus denuncias internas, por razones obvias, porque una empresa que está presente en 40 países no puede tener 40 canales de denuncias distintos y que alguien trate de coordinarlos, sino que están ya unificados en uno. Por tanto, el efecto sobre empresas que tienen filiales, empresas que trabajan a través de sucursales en otros países, pues parece que está claro que tendrán también que utilizar
esas vías de comunicación, esos sistemas de información interna, al igual que si lo estuviesen utilizando en España. Más aún, como aquí nos encontramos con que va a haber distintas autoridades de protección del informante por las comunidades autónomas, pues nos vamos a encontrar exactamente con lo mismo. ¿Cuál va a ser el problema de una empresa española que opera, por ejemplo, entre España, Portugal y Francia? ¿Dónde denuncia ese informante? Pues podrá denunciar donde quiera. Aquí esto sí que es un poquito más elástico que la competencia en materia judicial, ¿no? Sino que, bueno, será la propia empresa precisamente la que tenga que decidir cómo abordar estas cuestiones. No sé si he respondido bien. O sea, si he respondido completamente. Sí, yo creo que está bien. No sé, Sonia, si has visto alguna más. A mí, mira, me gusta esta de Daria González. Dice, el responsable del sistema puede ser alguien externo, puede recaer en la misma figura del DPO. Yo, de mi interpretación, el responsable del sistema siempre tiene que haber un responsable interno. Otra cosa es la gestión del canal de comunicación. Y te digo más, no está mal pensado, aunque ahora dicen que no, que lo que se trataba era de que estuviese externalizado y se ha filtrado que en Europa nos critican por eso. Joder, en nuestro 31 bis dice que las comunicaciones de los incumplimientos se hagan al órgano de cumplimiento, que las comunicaciones de incumplimiento se hagan al órgano de supervisión y control. Entonces, bueno, tampoco está de más que siempre haya un responsable interno. Se cierra un poco el círculo en eso. No sé si, a ver, alguna más. ¿Podéis explicar, dice Felipe, podéis explicar más detalladamente el tema de la página web y qué artículo podemos encontrarlo? Creo que está en el... Sí, a ver, el Yo lo tengo artículo... aquí 25, apuntado, creo el que es. 25. Sí. Lo Dice tengo que delante. esto es Mira, curioso. esta es buena. ¿Qué Perdón, pasa Carlos. con los que no tienen web? ¿No? Sí. Y curiosamente, la propia norma le da la solución, porque dice en caso de contar con página web. Así que si no tienes página web, pues te has ahorrado el tener que actualizar tu página para poner el canal de denuncias. Si la tienes, pues tendrás que hacerlo. Lo más curioso es que en ámbito de corrupción y corrupción del sector público, muchas empresas de defensa medianas no tienen página web. Claro. Sí. Quiero decir, porque además se tratan de secretos clasificados, o sea, no es el espíritu, la transparencia total, etcétera. Pero bueno. Mira, esta me parece interesante de M. Casals. Dice, por favor, ¿podríais hablar sobre cómo se reportan y documentan las irregularidades aguas arriba? Muchas gracias. Esto es de pura práctica de investigación interna. No sé, Sonia, si tú quieres. Sí, efectivamente. Aquí no tenemos, la ley no nos dice exactamente cómo hacerlo, pero sí tenemos unas pautas, directrices, best practices, como lo hacíamos antes, ¿no? Que entendemos que también es igualmente aplicable, ¿no? Em, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es si aguas arriba hay algún tipo de conflicto de interés o no, ¿no? Porque si estamos viendo una conducta irregular o potencialmente irregular o incluso una conducta potencialmente delictiva y el que se está investigando, sobre el que haya sospechas, es una persona del órgano de toma de decisiones, un administrador o lo que fuera, un directivo, es importante limitar, ¿no? Por lo demás, limitar su involucración en este proceso, incluso no compartir estos datos con él. Pero estos son los casos más delicados, ¿no? Lo habitual sería, una vez terminada, finalizada la investigación, confirmados todas las sospechas o descartadas, dependiendo del caso, ¿no? En cuanto se emita el informe, pues compartir este informe internamente con aquellas personas que son las responsables de tomar las decisiones de las medidas que se proponen y que se recomiendan. Esto es el órgano de supervisión del programa de compliance, entendemos, y en última instancia el órgano de administración de la empresa. Esto, de todas formas, digo que esto es como se suele hacer, pero luego ya la casuística nos podría dar casos en los que precisamente por tema de conflicto de intereses o por alguna otra particularidad no es posible, ¿no? Pero esto sería como el cauce habitual, por así decirlo. Pues no.
Dice Alicia Molina, ¿es obligado por el principio de contradicción tomar declaración al denunciado en el proceso de investigación? Esta es muy interesante. Si no me equivoco, no se habla del principio de contradicción, pero sí se habla de garantizar el que pueda formular alegaciones. Lo que sí regula es el momento. Creo que hace una excepcionalidad de hombre, si en el primer momento crees o que puede pues enterrar pruebas, etcétera, pues que se puede comunicar o dar ese trámite más adelante. O sea que yo creo que sí, siempre hay que darle acceso a que pueda formular alegaciones. Otra cosa es el momento. Bien. Carlos, déjame contestar unas cuantas, que tengo aquí muchas ganas. Venga. Vale. Selecciona. No, las voy a ir contestando todas. Vale. Vale. A ver, desde aquí, desde arriba, las voy a coger y las voy a ir contestando. En el artículo Jesús que nos pregunta sobre integrar los canales internos de información y nos dicen que si cada uno de los buzones, que si el de sugerencias, el de atención al cliente, se puede poner y se puede unificar. Por supuesto que sí. Tú puedes unificar todo lo que tú quieras siempre y cuando cumplas la normativa. Si tú quieres tener el de atención al cliente y cumplir esta normativa y que el cliente pueda ser anónimo y te lo pueda poner y tal, perfectamente. La cuestión es el problema que tú estás asumiendo en la gestión de esas denuncias, pero cada uno. La ley precisamente dice que cualquier canal deberá estar adaptado. Pues ya está. Pues si tú lo quieres adaptar, fenomenal. Tú imagínate las empresas de producción y fábricas, las no conformidades que tienen. Si las metes por ahí, te hundes, entierras a la empresa. Pero bueno. Luego, ¿podéis explicar detenidamente lo de la página web? Esto ya lo hemos dicho. ¿Cuál será la incidencia de esta nueva ley para las investigaciones internas de potenciales incumplimientos realizados en el extranjero? Ya lo hemos contestado. Siguiendo el marco legal de la norma comentada, si parece que falta un estatuto jurídico del denunciante, esta es una opinión. Puedes poner el enlace al curso sobre cómo se reporta aguas arriba. ¿Alguien ha pensado en aplicar el reglamento administrativo sancionador de 1993? Si el convenio colectivo de la empresa prevé que se intervenga el sindicato, ¿se puede prescindir del sindicato en la tramitación previa del canal? Yo creo que sí, y el siguiente procedimiento que proponga sancionar, ahí puede entrar el sindicato, antes no, pues muchas gracias. ¿Cuál es el plazo máximo para el sector privado para contestar al informante? Bueno, pues establece un plazo de 5 días para acusar recibo y luego de 10 días para la investigación, existiendo un máximo de 3 meses que pueden ser ampliados de nuevo hasta otros 3 meses. Ya existen canales de denuncia adaptados a la directiva desde antes de la transposición. Pues muy bien. Los preámbulos son vinculantes. Luego hay otro que dice, desde luego hay sentencias que le contemplan un valor vinculante al preámbulo. Bueno, esto es una materia de interpretación jurídica. Pues dependerá de lo que decida el juez. Si a él le resulta vinculante lo que dice el preámbulo. El preámbulo muchas veces habla sobre otras cosas que no son las estrictas de la ley, pues dependerá del preámbulo. No, el preámbulo del Código Penal de 1995 habla más bien poco de los tipos, habla pues de que es una constitución negativa o una serie de cosas como pudiéramos decir programáticas más que de interpretación de la propia norma. En un forum shopping para el denunciante donde más se le proteja o donde se le premie, pues lógicamente, o sea, si yo tengo que denunciar un fraude que he conocido de una empresa entre Estados Unidos y España, pues prefiero irme a Estados Unidos y que me den el 10%, ¿no? Esto, evidentemente, yo creo que es una pregunta súper interesante. Que la confidencialidad del denunciante, pues la debemos alcanzar precisamente tratando de anonimizar el máximo posible, pero lógicamente en una empresa de 50 empleados, un empleado que denuncia a otro por algún problema que pueda tener, pues parece evidente que va a ser difícil el mantener esa confidencialidad. En cuanto los investigadores privados de la ley, ojo con el responsable del sistema, tiene que ser interno e impulsar exclusivamente.
Ojo con la ley de seguridad privada. Vale. Buenas tardes. ¿Están afectadas las administraciones públicas y los funcionarios? Pues sí, las administraciones públicas y los funcionarios también tendrán que implementar precisamente estos canales. ¿Cómo se entiende que se diga que el artículo 5 diga que el primero en conocer sea la propia entidad u organismo, con el que el artículo 6 permita la externalización? Bueno, es que vamos a ver, todos los temas relacionados con la externalización, el sistema que prevé la ley es una externalización similar a la que se hace con un contable. Una empresa que no tiene su departamento de contabilidad interno lo deriva a una empresa que le haga la contabilidad. Pero las cuentas son la formulación de las cuentas y la aprobación de las cuentas son un deber y una función exclusiva y e indelegable del administrador. Entonces, en este supuesto nos encontramos con un supuesto similar. Puede haber un responsable del sistema y que haya externalizado la gestión, pero al final siempre va a tener que volver. Si los hechos investigados internamente son delito, hay que dar cuenta a la fiscalía, a la policía o al juzgado. Pues eso tendrá que elegir cada uno a dónde quiere dar cuenta, si quiere dar cuenta, porque también, como decíamos antes, pues puede no dar cuenta a nadie. Esto tampoco, la obligación que establece la ley, pues precisamente está por debajo de una conducta justificada. Esto es una cuestión bastante básica de teoría jurídica del delito, ¿no? La justificación como instituto opuesto a la antijuridicidad. Precisamente si alguna otra normativa pues te ampara, pues tú podrás denunciar o no denunciar, lo que tú quieras. Los centros educativos que tengan más de 50 empleados deben tener canal de denuncias, sí. Los centros educativos públicos no tendrán canal de denuncias propio del centro. Las denuncias se tendrán que dejar en el canal de la comunidad autónoma. Bueno, pues esto no lo sé cómo lo irá a hacer cada comunidad autónoma. Supongo que habrá que ver, pero en principio colegios que tienen más de 50 trabajadores, por supuesto que sí, y además pues es un ámbito además bastante delicado, ¿no? Más aún teniendo en cuenta cómo utilizan actualmente pues los jóvenes los medios informáticos y tal, pues puede tener bastante. Yo, dado que has Yo pedido... ya me he cargado casi, ya me quedan muy pocas, ¿no? Sí, no sé. La No, pero plataforma, se va retroalimentando, que es la maravilloso. plataforma web para el canal de denuncias que permita es la única opción por voz. Hombre, pues para recibir las anónimas, no sé si habrá algún otro sistema, por lo menos, no sé si es la única opción, por lo menos es la más cómoda. Eso sí, un sistema informático para la recepción de las denuncias. ¿Vale? Efectivamente, bloquean el IP además. Vale, bueno, esto era... Pues yo creo que no hay más preguntas. A ver, una última. ¿Se ha indicado algo más sobre cómo serán las autoridades independientes de protección del denunciante? No se han especificado. Lo que sí que viene es una referencia específica en uno de los últimos artículos, no recuerdo cuál es el número, en el que dice que todas las funciones de asesoramiento y de asistencia a la autoridad pública del informante será realizada por la abogacía del Estado. Entonces, la verdad es que me llama la atención cuánto trabajo le va a poder salir ahí a la abogacía del Estado si tiene que la abogacía del Estado contestar a cada una de las denuncias que se vayan recibiendo. Viene en el artículo 48, que pone régimen de asistencia jurídica, ¿no? Y el asesoramiento, representación y defensa de la autoridad independiente de protección del informante. Claro, de eso de asesoramiento, no sé yo hasta qué punto tendrá que ser la abogacía del Estado la que le diga a la Agencia de Protección del Informante lo que debe contestar. Pero bueno, es un tema bastante interesante, habrá que verlo cómo funciona. La pregunta que llega ahora, que esta es la última que vamos a contestar. ¿Se puede tener un canal de denuncias que cumpla la ley con un correo electrónico? No cumple. Esto lo hemos hecho mucho
pero lamentablemente desde la aprobación de la ley, todos los supuestos en los que simplemente se tiene un canal de denuncias en un correo electrónico ya no sirven. Bueno, pues hoy, a ver, como esta se ha puesto, Ana ha dicho, por favor, me responden, la respondo yo. O sea, quedan excluidas las informaciones contenidas en comercio. Sí, no, lo que dice es que se excluye de la protección al informante cuando la denuncia por el canal interno ya ha sido inadmitida, o sea, ni siquiera se ha tramitado porque no tendrá cariz ni razonabilidad de prosperar. Entonces la han inadmitido y no le van a dar, pese a que haya una denuncia hecha por ese informante, no le pueden proteger cuando la denuncia es inadmitida de plano. No tendrá avisos ni verosimilitud. Esas son las exigencias que impone la ley. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido muy fructífera, muy productivo. Animaros a todos a que os animéis al curso. Os he dejado el enlace. De todas formas, entráis en EPJ Universidad Complutense y buscáis el curso de Investigaciones Internas y Forensic y veréis que el panel es formidable. Incluso económicamente yo creo que está muy bien para que podáis acceder. Y nada, gracias a todos, gracias a Carlos, como ha salido a torear, enhorabuena, y a Sonia, por supuesto, a ambos por las brillantes intervenciones, gracias a la Escuela de Práctica Jurídica. Seguiremos haciendo webinars, animaos al curso, porque además tenemos 4 horas sobre esta ley, o sea que entre otras muchas materias. Y nada, un placer. Nos vemos en sucesivos webinars y en el curso, si así lo estimáis. Gracias, Carlos, Sonia. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.